que no lo conocen al doctor. Hoy vamos a presentar como ya empezó a decir un poco, ¿no? Fue residente del hospital, residente del servicio, compañero mío de residencia, residente de año superior, fue además jefe de residentes, excelente jefe de residentes, y con la formación del servicio llegó a ser expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, gobernador del capítulo argentino de la International Society of Pharmacotherapy, director del Consejo de la Comunidad de la Sociedad Interamericana de Cardiología, está a cargo de prevención cardiovascular del Hospital Italiano de La Plata. No me lo pusiste esto, pero yo sé que vos conducís un programa en la CNN en La Plata. Sí. Bueno, hay muchos otros títulos más que no me habrás pasado, así que bueno, es un placer para mí presentar hoy al doctor Ricardo López Santi, que nos va a hablar de pacientes cardiometabólicos en tiempo de COVID. Les pido a todos que se silencien. Fanático de gimnasia, esa es la... Sí. Bien. Bien, así que Ricardo, cuando quieras podés empezar. Bueno, genial. Ante todo, bueno, gracias por la invitación, porque realmente moviliza el hecho de volver a una actividad con ustedes después de tanto tiempo y sentirme emocionalmente tan conectado. Así que bueno, para mí una gran alegría. En esta actividad yo lo que pretendí es compartir una manera de ver una problemática sobre la cual todos trabajamos independientemente quizás del área específica que nos toca, ya sea la clínica, las imágenes, y creo que hoy por hoy merece una mirada distinta, que es la realidad de los pacientes con afectación cardiometabólica en tiempos, digamos, de COVID. Cuando uno habla de cardiometabolismo, está hablando de un conjunto de procesos metabólicos que terminan alterando y dañando el aparato cardiovascular. Y pasamos por estaciones que para nosotros son comunes en el análisis diario. Ahora bien, en los últimos años ha sido lo que es la investigación clínica basada fundamentalmente en las herramientas farmacológicas, lo que a nosotros nos termina abriendo un poquito los ojos de que hay otros mecanismos que desconocemos. Por ejemplo, el caso de la aparición de los anticuerpos monoclonales nos hizo abrir los ojos respecto de lo que es la PCSK9, una proteína que uniéndose el receptor de LDL en la superficie de un hepatocito, hace que cuando la molécula de LDL es captada y penetra en el hepatocito, incorporándose a un endosoma, impide que el receptor se libere y se vuelva a expresar en la superficie del hepatocito, y entonces termina siendo catabolizado junto con el LDL. El resultado final de eso es que, lógicamente, los niveles de LDL de nuestro paciente van a ser superiores. Y lo contrario, en pacientes que tienen una pobre expresión por cuestiones genéticas de PCSK9, terminan teniendo niveles de colesterol muy bajos, más allá de la dieta que ese paciente tenga. Y también nos enteramos a través de la investigación clínica basada en fármacos, de que existían receptores SGLT2 en el túbulo renal, cuya inhibición no solamente va a producir una pérdida de glucosa y de sodio a través de la orina, sino que va a tener como consecuencia una reducción de la mortalidad cardiovascular en pacientes de alto riesgo, con disminución de hospitalizaciones y una perspectiva que los impone por hoy como una herramienta que va más allá de la diabetes. Por eso digo, en el campo del cardiometabolismo, estamos aprendiendo todos los días nuevos mecanismos por los cuales se producen el efecto deleterio de la enfermedad cardiovascular. Ahora, más allá de eso, nosotros sabemos que existe una piedra angular que está constituida por el adipocito de la grasa blanca, que a través de mediadores neurohormonales va a llevar a enfermedad. Por eso tenemos por un lado el efecto procoagulante, a través del incremento del PAI-1, o proinflamatorio, a través del incremento de angiotensina, de citoquinas,
o el estímulo hacia la hipertensión arterial a través del incremento del angiotensinógeno, de la diabetes a través de la resistina. Lo cierto es que en este contexto general, cuando hablamos de épocas de COVID, obviamente lo que más atención nos va a resumir es el tema del estado proinflamatorio crónico que determina la obesidad y que puede llegar a ser un factor predisponente para que el COVID termine dañando más. Sobre todo para los chicos, que vamos a repasar algunos conceptos que uno considera elementales en esto que es el desarrollo de la obesidad. A partir de la incorporación de los alimentos, el enterocito se tiene que hacer cargo de facilitar de que los elementos lleguen a buen destino. Y en el caso de las grasas, no son hidrosolubles. Entonces el enterocito lo que hace es empaquetar esas grasas en forma de kilomicrones. Esos kilomicrones a través del torrente sanguíneo llegarán al lugar donde deben liberar ácidos grasos para transformarse en energía, y lo hacen a través de la acción de una lipoproteína lipasa. El excedente, ¿a dónde va a ir a parar? Justamente a la grasa visceral. Van a ingresar al adipocito, donde van a ser resterificados, se van a transformar en triglicéridos, y de esa manera esa grasa va a ser acumulada hasta que llegue el momento de liberarla y transformarla en energía. Ese proceso se llama lipogénesis. Ahora bien, cuando el tejido muscular reclama de alguna manera la necesidad de energía, se produce el circuito contrario, es decir, una lipasa sensible a hormonas va a hidrolizar los triglicéridos, van a liberar ácidos grasos libres y glicerol, y se va a transformar en energía, cerrando el circuito del procesamiento de esos alimentos en un circuito que se llama lipólisis. El equilibrio entre lipogénesis y lipólisis es permanente. Ahora, cuando existe un exceso de alimentos o una pobre demanda de energía por el tejido muscular, pueden ocurrir desequilibrios que conducen a la obesidad. En este proceso, como les dije, al no ser hidrosoluble las grasas, deben ser empaquetadas en macromoléculas cuyo corazón está conformado por triglicéridos y la periferia por colesterol y fosfolípidos en su mayor parte. Pero además existen elementos denominados apoproteínas que van a señalizar esa macromolécula para que receptores ubicados en distintos lugares del organismo la puedan reconocer, y de esa manera facilitar el momento en el cual vayan a ser metabolizadas. Entonces encontramos que existen una serie de apolipoproteínas que van señalizando una serie de lipoproteínas. Y dentro de estas apolipoproteínas vamos a prestar atención a las que son más aterogénicas, que son las B100, que van a estar ubicadas en lipoproteínas específicas, como VLDL, IDL, LDL y la LPA. Y la LPA es, dentro de estas macromoléculas, una muy especial. ¿Por qué motivo? Porque estructuralmente no solamente tiene ApoB100, que la va a transformar en más aterogénica, sino que además tiene una estructura que se asimila mucho al plasminógeno y a la plasmina. Por ese motivo, al no tener actividad fibrinolítica, genera un efecto protrombótico y antifibrinolítico. ¿Por qué en la práctica clínica no se le presta más atención y forma parte del perfil lipídico que solicitamos? Por lo mismo que muchos mecanismos relacionados con el cardiometabolismo no salen a la luz, hasta que aparece un fármaco que es capaz de incidir justamente en ese elemento, y entonces es como que se le da más relevancia. Bueno, actualmente los anticuerpos monoclonales, a través de un subestudio con alirocumab, demostraron que pueden reducir los niveles de LPA, por eso no deberíamos extrañarnos que en un futuro
este tipo de determinaciones puedan llegar a ser más frecuentes. Ahora bien, ¿la dislipidemia es igual en todos los individuos? La respuesta es que no. Acá tenemos, por ejemplo, este es un gráfico de Alberto Lorenzati en el libro nuestro de cardiometabolismo, en el cual nos plantea dos escenarios distintos con el mismo valor de LDL, que es de 140 miligramos por decilitro. En un individuo que no tiene síndrome metabólico, corresponderán una cantidad de moléculas de LDL correspondiéndole a cada una de ellas una ApoB100. Ahora, en el paciente con síndrome metabólico, esas partículas de LDL son más pequeñas y por consiguiente en número son mayor. Como dijimos, por cada LDL corresponde una ApoB100 y eso es lo que hace que el individuo con síndrome metabólico a igual nivel de LDL tenga mayor cantidad de ApoB y por ese motivo la dislipidemia del paciente con síndrome metabólico es más heterogénica. Desde el punto de vista epidemiológico, es relevante esta publicación de enero del año pasado, en el cual un grupo de investigadores que pertenecen al Non-Communicable Disease Risk Factor Collaboration, que son 200 investigadores a lo largo del continente, aportan información. ¿Y qué es lo que nos han mostrado en las tendencias de las últimas décadas? Lo que nosotros ya conocemos. Tenemos aquí arriba los hombres, abajo tenemos las mujeres, y vemos que en todas las regiones de América ha existido un incremento de la prevalencia de obesidad y por consiguiente también en el tercer gráfico un incremento de la prevalencia de diabetes. Lo que nos llama la atención es que ha existido un descenso en la prevalencia de hipertensión arterial, principalmente en América del Norte, donde sabemos se han realizado las campañas más fuertes desde el punto de vista sanitario en lo que hace a concientización y control de la presión arterial. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Lo que conocemos a través de las encuestas nacionales de factores de riesgo, tenemos un franco incremento de los niveles de sobrepeso y obesidad que lleva a que 6 de cada 10 argentinos tengan un exceso de peso. La obesidad, 1 de cada 4 argentinos. Vamos a ver qué es lo que ocurre en términos de diabetes. Esto es autorreporte de glucemia alterada, que vemos que ha ido creciendo con el correr de los años. En la última encuesta nacional de factores de riesgo se hicieron determinaciones bioquímicas demostrando un 8.4% de los pacientes, pero entendamos que hay muchos pacientes que son diabéticos con sus glucemias controladas que no ingresarían en este 8.4%. Estamos alrededor del 10% de diabetes en la Argentina. Y en cuanto a la hipertensión arterial, lo que por un lado durante mucho tiempo nos llevó a tener tranquilidad, que era que veíamos como que estábamos en una meseta, vemos que el resto de los países de la región están disminuyendo la prevalencia de hipertensión arterial, mientras que nosotros la mantenemos constante. Esto es un escenario desde el punto de vista sanitario adverso. Algo que debemos desmistificar es el tema del obeso sano. Muchas veces nos llega al consultorio y nos quita argumentos el hecho de que un individuo que tiene 35 de índice de masa corporal y que lo estamos tratando de estimular a que baje de peso, nos trae su laboratorio y su laboratorio no muestra alteraciones. Entonces él se siente sano por el hecho de tener un laboratorio relativamente normal. Bueno, aquí tenemos un metaanálisis sobre cerca de 1,5 millones de individuos de raza blanca, vemos mujeres, hombres en el gráfico B, y vemos claramente en azul que los pacientes sanos que nunca fumaron, respecto del total de los pacientes obesos con sus distintas características, muestra un nivel de mortalidad que es altamente significativo tanto en hombres como en mujeres, lo cual, como les digo, nos permite desterrar el concepto del obeso sano. Muy interesante esta review publicada por un experto en el tema, que es Jean-Pierre Deprez,
en el que nos terminan mostrando estas resonancias nuclear magnética en T1 para, de alguna manera, ser coincidente con la densidad de la grasa visceral, para mostrar, cuantificarnos de alguna manera la grasa visceral de dos pacientes. Pero estos dos pacientes, fíjense ustedes, uno es de peso aparentemente normal, un índice de masa corporal de 25, y el otro entra en el rango de obesidad, es de 30. Sin embargo, la cantidad de grasa visceral, que es lo que va a determinar el riesgo del paciente, es 3 veces superior en el paciente supuestamente de peso normal respecto del supuestamente obeso. Esa editorial lo que refuerza es el concepto de que es erróneo que en el paciente individual sigamos trabajando con el concepto de índice de masa corporal, que clínicamente, indudablemente, es de los más utilizados, pero que expresa pobremente la realidad de la obesidad visceral del paciente. Estimula a que usemos cualquiera de los indicadores en el cual esté el perímetro de cintura de por medio, inclusive tratando de sensibilizarlo con, por ejemplo, los niveles de triglicéridos. Cualquiera de estos indicadores expresa mejor el grado de obesidad visceral con un gold standard siempre establecido por las imágenes que son pobremente utilizadas en la práctica clínica. Entonces, de alguna manera estamos frente a una realidad epidemiológica adversa con la necesidad de empezar a utilizar mejores indicadores. Dentro del cuadro clínico que los pacientes nos ofrecen, más allá de lo que ya conocemos y que no voy a enunciar, porque asumo que todos tenemos conocimiento al respecto, como hipertensión arterial, diabetes, ya enuncié lo de la dislipidemia heterogénica, también existe algo que clínicamente es posible de diagnosticar, o por lo menos de tener un diagnóstico presuntivo, y que raramente interrogamos en el consultorio cuando estamos frente a un paciente obeso, que es la apnea obstructiva del sueño. Esto está favorecido por la obesidad, por el género masculino y por la mujer posmenopáusica, implica un incremento del tono simpático con aumento de los niveles vespertinos de cortisol, un estado proinflamatorio y disfunción endotelial. Todo ello conduce inexorablemente a la enfermedad cardiometabólica, diabetes, deterioro cognitivo, hipertensión arterial. La manera de interrogarlo sería básicamente en la relación con la pareja, el hecho de si le han referido que tiene ronquidos fuertes, si tiene pausas en su respiración que hayan sido presenciadas por el compañero de cama, si a veces siente agitación o asfixia durante el sueño, si tiene dolores de cabeza matutinos, insomnio, somnolencia diurna, la sensación de que no ha descansado bien. Cuando empezamos a interrogar, nos llevamos la sorpresa de la alta presencia de este tipo de síntomas en nuestros pacientes con patología cardiometabólica. Entonces, hay un trabajo publicado por el grupo de Valentín Fuster en el JAC del 2019 sobre la población del estudio PESA, donde dividiendo a los pacientes de acuerdo a las horas de sueño y relacionándolo con el nivel de riesgo cardiovascular por Framingham o por el score de Fuster-Biwat, encontramos con que los individuos que duermen menos de 6 horas se asocian de manera altamente significativa con altos valores de P con mayor nivel de riesgo cardiovascular. Y cuando en la parte baja de esta tabla analizamos la fragmentación del sueño dividida en quintiles, vemos que el quintil superior nuevamente se relaciona con ese alto nivel de riesgo. Es decir, dormir poco o dormir con sueño fragmentado se asocia más con aumento del riesgo cardiovascular por los distintos tipos de score. Ahora, cuando vamos ya a analizar la presencia de arteriosclerosis en regiones no coronarias o
el número de territorios vasculares afectados, encontramos nuevamente que los individuos que duermen menos de 6 horas se relacionan significativamente con estas condiciones. Y aparece, para sorpresa, que individuos, mujeres, que duermen más de 8 horas, también presentan esa correlación. Es decir, indudablemente que las alteraciones del sueño están relacionadas con lo que es el riesgo cardiovascular. Nos vamos metiendo un poquito más ahora en lo que son los tiempos de COVID y la presencia de infección. Hay aprendizajes en base a lo que han sido el estudio tanto de la influenza como del COVID, y entonces vemos que el paciente obeso normalmente presenta enfermedades más graves, con mayores títulos virales en el aliento exhalado, transmisión más prolongada, cambios en la población viral que pueden facilitar la aparición de nuevas variantes, menor respuesta clínica a las vacunas a pesar de los niveles de anticuerpos. Podríamos seguirle agregando cosas, dificultades mayores para poder respirar estos pacientes. Lo cierto es que existe algún fundamento teórico para pensar por qué el paciente obeso está más sujeto a este tipo de complicaciones. Acá vamos a analizar en este gráfico, en esta figura, lo que ocurre en el paciente sano. En el paciente sano ingresa el virus a la vía aérea, pero ocurre que el neumocito tipo 2 genera un surfactante tensioactivo que lo va a envolver a ese virus, y luego, aprovechando las cilias que recubren el epitelio bronquial, va a aprovechar para expulsar ese moco en el cual ha sido inactivada la partícula viral. Simultáneamente se comienzan a poner en marcha una respuesta celular mediada justamente por linfocitos T del tipo CD4 y CD8, que van a transformarse en una nueva barrera inmune. En este contexto vemos que el alvéolo se mantiene indemne a pesar de la llegada del virus. En el paciente obeso sabemos que el medio humoral está alterado justamente, por ejemplo, por la alta presencia de glucosa y de factores inflamatorios. Recuerden que cuando hablamos de la presencia de la activación a través de citoquinas por parte del adipocito de la grasa blanca, generaba un estado proinflamatorio crónico. Bueno, en ese contexto, al liberarse el surfactante tensioactivo, es como que queda inutilizado por la presencia justamente de glucosa, fallando lo que sería la primera barrera, y eso es lo que facilita que el virus pueda tomar contacto con el epitelio bronquial. Este virus lo que comienza a hacer es la destrucción de las cilias que recubren el epitelio bronquial, y va a terminar, como vemos aquí en la derecha, penetrando en la célula, en ese medio en el cual hay una gran glucólisis con producción de ATP, ingreso de protones al endosoma en el cual está el virus. Esto acidifica el medio y facilita la replicación viral. En este proceso, en lugar de linfocitos T, lo que tenemos es extravasación de neutrófilos que van a liberar sustancias oxidativas que van a terminar dañando al alvéolo. Este es un contexto en el cual muchas células comienzan a dañarse y a morir, y es lo que establecerían las diferencias entre el paciente obeso y no obeso. Y cuando vamos al enunciado de qué es lo que está pasando en las observaciones durante esta pandemia del COVID, encontramos estudios como el Coronado, en el que nos muestran que en una población de pacientes diabéticos, alrededor de 3.000 pacientes diabéticos, divididos por índice de masa corporal, como ven ustedes, de aquellos que tienen en negro un índice de masa corporal normal, hasta aquellos que tienen más de 35 kilos por metro cuadrado. Vemos que en cuanto al outcome primario, conformado por asistencia ventilatoria mecánica y muerte, el grupo
de más de 35 kilos tiene diferencias estadísticamente significativas en ese outcome primario en los diversos grupos etarios. Es decir, aquello que vemos desde el punto de vista empírico, por así decirlo, se empieza a corroborar en la práctica clínica cotidiana. ¿Qué es lo que hemos observado nosotros a partir de una hipótesis que pensaba que los pacientes con afectación cardiometabólica podían tener una peor situación a pesar de no verse infectados por el SARS-CoV-2? Bueno, trabajando sobre esta hipótesis, 66 investigadores convocados de la Sociedad Interamericana, hicimos en un mes, en 30 días, 4.500 encuestas a pacientes con patología cardiometabólica, terminan siendo incluidas 4.200 pacientes como los que vemos nosotros, edad media 60 años, distribución por género relativamente similar. Cuando vemos las regiones en las cuales ubicamos a estos pacientes, las dividimos en tres: región de Centroamérica, México y el Caribe, región andina y región del Cono Sur. Bueno, lo primero que hicimos fue tratar de sacar una foto de la etapa previa a lo que podía ser la pandemia. Entonces encontramos que nuestros pacientes en un 21% tienen pobre nivel de educación. Cuando vamos a ver ocupación, vemos que 1 de cada 4 no tenía empleo y que el 12% eran jubilados. Lógicamente, entonces, el nivel de ingreso de los pacientes, 45% bajo nivel de ingreso. Es decir, desde el punto de vista socioeconómico, esta era una población vulnerable, expresión de lo que es Latinoamérica. Cuando fuimos a ver qué pasaba con los hábitos, encontramos que más del 70% de los pacientes tenían una pobre agenda de actividad física, con menos de 3 veces por semana. Había un 38% que directamente no hacían actividad física, y cuando sumábamos en minutos lo que podía hacer movimiento en estos pacientes, el 75% tenía menos de 150 minutos. Lo mismo respecto de lo que es la ingesta de frutas y vegetales, que sabemos que es precaria, prácticamente el 41% lo tenían menos de 3 veces por semana, y cuando veíamos la cantidad de porciones, teníamos que el 80% tenía menos de 3 porciones en un día cuando comían. Entonces, esa era la foto previa. ¿Qué pasó durante la pandemia? Esto fue un snapshot tomado entre junio y julio del 2020. Bueno, un dato positivo, si lo queremos ver, un número significativo: redujo el consumo de alcohol, 45%. Y en el tema tabaco, si bien estaba balanceado entre los que disminuyeron y aumentaron, lo bueno era que el 50% empezó a entrar en la fase contemplativa y plantearse el hecho de dejar de fumar. La actividad física fue el impacto mayor. El 61% de los que hacían actividad física dijeron tener una menor performance. El tema dieta se mantuvo equilibrado. Es decir, nosotros rescatamos como datos muy significativos el impacto en cuanto a sedentarismo y algo que no esperábamos: el impacto psicológico. La percepción de depresión fue reportada en el 41% de los individuos, pero era simplemente el hecho de decir: me he sentido deprimido durante este tiempo. Por eso obligaba a tratar de profundizar, como les voy a mostrar después en un subestudio. Y esto se asoció de manera significativa con el bajo nivel educativo. Los bajos ingresos, como era de esperar, se relacionaron con bajos niveles de actividad física, bajo consumo de frutas y verduras, más consumo de tabaco y mayor percepción de depresión. La depresión apareció permanentemente en el escenario de los malos resultados. Respecto puntual de la actividad física, hago un pequeño impasse acá para sacar un trabajo que acaba de ser publicado en el European Heart Journal, respecto de que no cualquier tipo de actividad física es beneficiosa para el aparato cardiovascular, y acá diferenciaron sobre una observación hecha en Dinamarca sobre más de 100.000 individuos entre 20 y 100 años, qué era lo que pasaba en 10 años de seguimiento, donde, como podemos ver,
se produjeron casi 10.000 muertes y 8.000 MEIs. Y encontraron que la actividad física recreativa reducía el riesgo de MEIs en un 15% y de muerte en un 40%, mientras que la actividad física realizada en el trabajo aumentaba los riesgos tanto de MEIs como de muerte. Es decir, deberíamos empezar a diferenciar con nuestros pacientes en bajo qué condiciones se realiza el esfuerzo físico, porque probablemente los mediadores que se terminan liberando no sean los mismos. Dentro de lo que fue nuestro estudio, algo que ha sido muy útil para muchas autoridades sanitarias es comprobar que la mitad de los pacientes no tuvieron ningún contacto con el equipo de salud y que los que intentaron de alguna manera conectarse encontraron en un 32% dificultades de acceso y hubo un 17% de los pacientes que discontinuaron tratamientos. Ahora, discontinuar tratamientos, ¿en qué tipo de pacientes? Era una pregunta a responder, y lo que encontramos después del análisis multivariado es que ese abandono de tratamiento se dio fundamentalmente en los pacientes de prevención secundaria, arterial periférica, insuficiencia cardíaca, enfermedad valvular, enfermedad coronaria, y no podía dejar de estar la percepción de depresión. Vimos entonces que la percepción de depresión era un elemento fuerte en el trasfondo de lo que nosotros analizamos con una mala situación de los pacientes. Pero tratando de ampliar un poco el concepto respecto de lo que es el abandono de tratamientos, no solamente debería preocuparnos el abandono de tratamientos. Este es una review que publicamos ahora con Juan Carlos Casqui, desde la ISCP, en la cual lo que analizamos es fundamentalmente el gap que existe entre las guías y la práctica clínica. Y nosotros obviamente vemos razones relacionadas con los pacientes, con la medicación o con los médicos. Dentro de la encuesta que vamos a estar publicando próximamente, una de las preguntas era: ¿qué meta de LDL colesterol consideraba apropiada para sus pacientes en prevención cardiovascular secundaria? Es decir, en los que habían tenido eventos. Y entonces encontramos que un 47% nos decía menos de 70, como han dicho hasta ahora las guías. Un 23% nos dice menos de 55, como parece que se va a imponer próximamente, sobre todo a partir de la aparición de fármacos más potentes, pero que tenemos casi un 30% de los médicos que todavía están manejando metas de menos de 130 o menos de 100. Es decir, 1 de cada 3 médicos actúa en desacuerdo con las guías. Y ese es un tema que no debemos dejar de observar. Para terminar haciendo la sinopsis del COVID LATAM, vemos que en esta época de pandemia, en pacientes cardiometabólicos sin infección, pareciera que los únicos datos positivos pueden aparecer en torno a ciertas conductas relacionadas con un poco de menor consumo de alcohol y el entrar en la fase contemplativa para dejar de fumar. En el resto de los hábitos, como puede ser el consumo de frutas y verduras o actividad física, se empeoró. Hubo un empeoramiento en cuanto a adherencia de tratamiento y presencia de síntomas de depresión. Esto fue reflejado en Medscape en 2 oportunidades y nos permitió llegar a todos los ministerios de salud del continente con una alerta emitido desde la Sociedad Interamericana. Concretamente en la Argentina, a partir de esta alerta, estamos trabajando juntos las sociedades nacionales como la SAC, la FAC, la SAJA, la Sociedad Argentina de Diabetes y nosotros en 2 puntos que creo que son claves. Uno va a ser el apoyo en las campañas de vacunas, y segundo, empezar a trabajar con los equipos de salud en temas de capacitación. Retomando lo que hablamos como ese trasfondo de la depresión en todos los datos negativos, hicimos un análisis aplicando un score de depresión en base a 8 variables que nos permitió corroborar
lo que ese síntoma aislado nos marcaba. Aparecieron una alerta de depresión mayor en el 37.7% de los pacientes, relacionándolo con los malos hábitos de actividad física y alimentarios, con el tema de la polifarmacia o el abandono de la medicación y con la condición de género femenino. Indudablemente que todas estas situaciones que hemos estado viviendo en el último año y medio generan situaciones de estrés que se han transformado en crónicos. Ante el estrés agudo sabemos que desde el hipotálamo hay un estímulo fuerte a la corteza adrenal, hay liberaciones de cortisol por encima de los que uno podría considerar como aceptables, y nos pone en zona de riesgo de eventos cardiovasculares. Por eso, depresión más estrés obliga a que los médicos en el consultorio empecemos a trabajar con nuestros pacientes un proceso que se llama resiliencia, y que significa que a partir de esa situación de adversidad que significa el impacto psicológico, empezar a ayudarlos a tratar de reconstruir y generar nuevos proyectos a partir de la superación puntual de esta instancia que les toca vivir. Creo que el aspecto del manejo de las cuestiones psicológicas está lejos de lo cotidiano en los consultorios cardiológicos, porque no encontramos variables para poder medir. Cuando nosotros podemos medir presión, podemos medir colesterol, podemos medir impacto de tratamientos. Acá nos cuesta mucho más el hecho de tener escalas de depresión, de estrés, y poder valorar después resultados. Pero tenemos que trabajar en eso. Dentro de los subestudios del CORCOVID LATAM, nos metimos con el tema vacunas, antiinfluenza, antineumococo. Y lo que vimos es que la región andina tenía un 34% de tasa de vacunación en influenza en los pacientes cardiometabólicos, América Central 35% y Cono Sur 69%. Es decir, nosotros estamos mejor perfilados, pero todavía tenemos que trabajar para alcanzar las mayores tasas de inmunización posible en el caso de ambas vacunas, porque fíjense que cuando hablamos de ambas vacunas bajamos del 69% al 40%, y cuando a esto le tengamos que sumar la vacuna del COVID, veremos dónde estamos parados en el tema inmunizaciones, pero indudablemente hay mucho para trabajar. Para entrar en la recta final de esta presentación, quiero entrar en lo que podrían ser enfoques a futuro de lo que es el riesgo cardiovascular, cuando uno empieza a hacer competir el concepto de edad cronológica de las arterias con edad biológica. Y me voy a tomar de este trabajo publicado en el JACC por el grupo de Fuster también, en el cual él plantea que naturalmente encontramos que en esta relación entre edad biológica y edad cronológica tenemos individuos que tienen enfermedad vascular prematura, porque se envejecen rápidamente las arterias, como podrían ser, por ejemplo, en las progeries, ese envejecimiento precoz. Y por el otro lado tenemos los supercentennials, que son individuos que parece que van a ser, digamos, eternos, y que parece que sus arterias no sufrieran el deterioro lógico del paso del tiempo. Entonces, él lo que plantea y dice que con la incursión de la inteligencia artificial y el machine learning, vamos a encontrar que una serie de factores que pueden ser moleculares y celulares, como por ejemplo la longitud de los telómeros, los marcadores de inflamación, o alteraciones estructurales o funcionales, como puede ser la disfunción endotelial, como pueden ser los territorios involucrados en la arteriosclerosis, la calcificación coronaria. Todos esos elementos van a ser procesados para la elaboración de nuevos índices que sean indicadores de riesgo cardiovascular mucho más exactos de los que nosotros manejamos hasta el presente. Cuando ellos hacen un análisis de los sustratos en los cuales se fundamenta la edad biológica de las arterias de un individuo, hablan de muchas cosas que hemos enunciado en esta charla. Estilo de vida, por ejemplo, algunas condiciones de enfermedad podríamos sumarle, como la obesidad, la diabetes,
o las enfermedades articulares crónicas, autoinmunes, el sexo, los factores psicológicos que estábamos hablando, factores hereditarios, los socioeconómicos, varios de estos puntos ya los enunciamos, pero hay uno que no enunciamos, y es el medio ambiente. Hay seguramente muchos entre nosotros que hemos visto esta película en la cual Madame Curie duerme con un frasquito radioactivo apoyado en su mesita de luz, y nosotros teníamos ganas de decirle, pero flaca, largá eso que te vas a terminar ganando un cáncer. Bueno, lo mismo van a decir dentro de 20 años cuando vean las condiciones en las cuales nosotros vivíamos, expuestos a partículas suspendidas en el aire que respiramos, el ozono, los contaminantes orgánicos. Cuando hablamos de partículas suspendidas, vamos a ver en unos minutos que existen de diferente dimensión y que eso condiciona de alguna manera el hecho de que puedan alcanzar el torrente sanguíneo e inclusive involucrar a nuestras arterias. El ozono, que es un gas que es fantástico en la cubierta de la Tierra porque nos protege de muchas de las radiaciones externas, pero que es muy malo cuando lo respiramos. Y los contaminantes orgánicos, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los insecticidas, que son sustancias químicas que comparten algunas características caracterizadas por la persistencia, la bioacumulación, la potencialidad de que sean transportadas por el viento a largas distancias, y lógicamente por tener efectos adversos. Por eso, cuando se rocían con agroquímicos los campos de la provincia de Buenos Aires, uno podría decir, bueno, es un problema de los campos de la provincia de Buenos Aires, pero los vientos son capaces de llevar esas sustancias que no se degradan fácilmente a recorrer el mundo, y esos son los contaminantes orgánicos. Bien, hay muchas publicaciones ya desde hace una década atrás que pueden llevar a que estas contaminantes se relacionan directamente con distintos tipos de enfermedades, inclusive las metabólicas, inclusive la diabetes, ni hablar las comunicaciones respecto del tema de arritmias. Recientemente la relación con los mayores riesgos de contraer el COVID, y eso es lo que llevó a que en el 2021 existe una joint opinion publicada por la World Heart Federation, la American College, American Heart y European Society of Cardiology. Esta comunicación, que tiene una expresión muy fuerte respecto de lo que va a ser la cardiología del mañana, nos dice que la pandemia del COVID se relaciona con otros determinantes a los cuales no les estamos prestando atención, y establece que la polución del aire es uno de los ejemplos claros. Contrariamente a lo que nosotros pensamos, la contaminación del aire es mucho más fuerte en términos de enfermedad que la contaminación del suelo o del agua. Y esta polución ambiental lleva obviamente a alteración de los mecanismos de defensa respiratorio, pero además contribuye con otras comorbilidades. Se estima que el 12% de todas las muertes en el 2019 fueron atribuibles a la contaminación del aire exterior y del hogar. Y uno diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo cardiovascular? El 50% de los 6.7 millones de muertes estimadas atribuibles a contaminación del aire se debieron a enfermedades cardiovasculares. Y el 20% de las muertes cardiovasculares, que serán 17 millones el total, se atribuyeron a la contaminación del aire. La contaminación del aire hoy es el cuarto factor en el ranking mundial de riesgo de mortalidad, y como podemos ver, en primer lugar se encuentra la hipertensión arterial, tabaco en el segundo, alteraciones de la dieta en el tercero, la polución del aire está en cuarto lugar, por encima de los valores elevados de glucosa en plasma, por encima de la obesidad, por encima de los niveles de colesterol LDL. Fíjense ustedes la magnitud que tiene en cuanto a amenaza. Cuando hablamos de las partículas, les comenté el tema del ozono, el tema de los COPs,
Las partículas tienen diferente tamaño. Las de mayor tamaño son aquellas que se relacionan con procesos mecánicos, como puede ser el prensado, la molienda, la abrasión. Son muchos de los daños producidos en lugares de trabajo. Pero las partículas más finas y las ultrafinas se relacionan mucho con los gases, con la combustión de justamente los motores diésel, y eso es lo que contamina las grandes ciudades. Ahora bien, todos estos elementos contaminantes después ponen en marcha los mecanismos que ya todos conocemos y terminan en enfermedad y diabetes. Por eso, a futuro, y no es motivo de esta presentación, pero los invito a leer esta Joint Opinion, se establecen una serie de desafíos para los equipos de salud para involucrarnos con esta temática. Finalizando entonces, el año que viene, cuando nos volvamos a juntar, seguramente vamos a tener mucho para que podamos charlar en el tema de salud digital. Creo que ahí se está generando en este momento un profundo cambio en el cual nos vamos a ver involucrados. Vamos a tener que crecer en el conocimiento de este tipo de herramientas y ver cómo podemos hacer el seguimiento de nuestros pacientes. Como última imagen les dejo esta, invitándolos a que lean nuestro libro de cardiometabolismo, el que hemos escrito con Alberto Lorenzati y Daniel Piscors. Este es un emprendimiento que ya lleva 9 años, esta es la 3ª edición, se lo van a poder pedir aquí, como ven, al Laboratorio Rafo. Espero que lo puedan disfrutar y compartirnos después aquellas sensaciones que les produzcan, y por ahí nos puedan tirar ideas para una próxima edición. Bueno, hasta aquí llegué con la presentación, y bueno, me encantaría ahora compartir con ustedes el feedback, los comentarios, y seguramente van a enriquecer lo que yo les acabo de presentar. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Excelente, muy interesante. Vamos a esperar a ver quién quiere hacer alguna pregunta. Yo, antes que empiecen, la mano se levanta digitalmente, doctor Saleme, así no la tenés levantada tanto tiempo. Ya te tomo en cuenta. Yo quería hacer un pequeño comentario, mientras tanto, de la importancia de la formación del residente en el paciente crónico. Los residentes están muy entrenados en el paciente agudo, en el paciente críticamente enfermo, el manejo del respirador, el infarto agudo, las arritmias, pero cuando uno termina la residencia, salvo que se dedique a hacer toda la vida guardia en unidad coronaria, con la primera vez que uno está trabajando en un consultorio tiene mucha dificultad para poder integrar al paciente, y más que ahora, sobre todo en nuestro país, los cardiólogos nos hemos convertido bastante en médicos de atención primaria, porque es difícil encontrar un médico de atención primaria, un médico clínico que cubra también el aspecto cardiológico. Y a mí me parece que los residentes tendrían que tener algún tipo de rotación por un consultorio externo para poder encargarse de la evaluación integral del paciente y poner en práctica todo lo que vos nos acabás de decir. Yo creo que a veces esto está un poco transgiversado, porque si hay un residente en el consultorio, el médico se va, el médico de planta se va y lo deja solo con los 65 pacientes y que se arregle. Pero me parece que esto debería formar parte también de la formación del residente, que esté al lado del médico de planta, y que le enseñe y lo guíe a cómo realizar un interrogatorio en un paciente crónico, porque eso es lo que nos falta muchas veces a nosotros cuando terminamos la residencia y nos fuimos haciendo un poquito los ponchazos. Primero entonces, había una pregunta, bueno, no encuentro la que me había hecho Jorge Saleme. Hola Ricardo, bueno, la verdad te felicito por la presentación clarísima. Lo difícil va a ser fácil, esa es la verdad. Sí, sí. La pregunta es con respecto al ejercicio. Vos hiciste una diferenciación que creo que para una misma actividad física
una cosa es hacerla en relación a lo laboral y otra cosa es esa misma actividad física hacerla en relación digamos, a lo de distensión. Ese concepto no me queda muy claro. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ir en bicicleta al trabajo o salir de paseo en bicicleta, ¿es diferente y por qué? Mira, hace como, yo te diría, más de 20 años, leí un trabajo de unos alemanes que medían endorfinas en distintas condiciones de actividad física. Y ellos hacían actividad física al aire libre, actividad física en lugares cerrados y actividad física por temas laborales. Y lo que valoraban eran básicamente endorfinas. Y la mayor liberación de endorfinas era en la actividad física al aire libre. Entonces, en la discusión, ¿no? de ese trabajo, hacían mención al comportamiento post-actividad física del individuo. Vos fijate que el individuo que hace actividad física y se ve todo transpirado, cansado, siente una sensación de bienestar cuando se ven esas condiciones y posteriormente, si ingiere algo, son líquidos. Mientras que el que viene de una actividad laboral, el hecho de verse en esas condiciones le produce malestar y la primera ingesta que tiene son alimentos sólidos. Es decir, los comportamientos son diferentes y la percepción de uno mismo es diferente. Entonces, eso te estoy hablando hace 25 años atrás. Cuando ahora los dinamarqueses te muestran este registro sobre 104.000 pacientes y te muestran diferencias tan significativas, lo primero que me vino a la memoria fue aquel trabajo que había leído. Desde mi punto de vista, la razón debe estar seguramente en qué tipo de mediadores neurohormonales se liberan ante cada una de esas circunstancias. Porque no te olvides que el esfuerzo físico en condiciones laborales también debe implicar una carga de estrés distinto de aquel que está realizando una actividad física. A todos los que nos gusta el tenis siempre decimos lo mismo. Vos llegás a la cancha de tenis, ves el polvo de ladrillo y tiene un impacto psicológico positivo, es como ir al psicoterapeuta. Vos te relajás ya por el solo hecho donde está. El que juega al golf supongo que debe ser lo mismo. Ahora, el tipo que llega y ve la pala y ve la zanja, no sé si tiene la misma respuesta en cuanto a esa liberación de mediadores. Muchas gracias. ¿Estás muteada, Rita? Perdón. Gabriel. Sí, bueno, felicitar y agradecer por la presentación y agradecer tu presencia, Ricardo. No, Hoy. gusto. Un poco ya lo hablaste y contestaste esta pregunta que te voy a hacer. Te quiero consultar con respecto a ciertas opiniones que dicen que el colesterol no es tan malo y ponen a los hidratos de carbono como los villanos de la película en la génesis de la aterosclerosis. Quería una opinión con respecto a eso. No, yo creo que esa fue una opinión disruptiva del grupo de Yusuf, que hizo un análisis muy particular de lo que son sus bases de datos y sacó esas conclusiones por las cuales le han pegado por todos lados. Ahora, como estoy convencido, seguramente él debe estar tratando de fortalecer evidencia para seguir sosteniendo eso, que sigue debatiéndolo en todos los congresos. Hoy, desde el punto de vista práctico, uno lo que puede decir es que hay demasiados estudios que muestran la correlación entre el descenso de LDL y disminución de la mortalidad. Por consiguiente, desde mi punto de vista, hoy yo no tengo ningún tipo de dudas qué es lo que tengo que hacer con el paciente, que es bajarle el LDL, sobre todo en la medida que sea de riesgo alto. Ahora, sí me quedan dudas respecto a si en el futuro podremos encontrar otras cuestiones a modificar.
creo que, por ejemplo, los carbohidratos el exceso de ingesta de carbohidratos está muy relacionado con el hígado graso no alcohólico, por ejemplo. Y creo que eso también a futuro irá mereciendo, digamos, más estudio y análisis de la evidencia. Hoy la prevención cardiovascular sigue centrada en el LDL. Gracias. Alejandro Tomati, vos querías hacer una pregunta. Bueno, Ricardo, querido, Ajá. la verdad que me encantó tu charla y además esto demuestra no solo tu conocimiento científico, sino tus características humanistas que siempre tuviste y que recordamos desde el primer año. Así que la verdad que no solo me gustó la charla, sino que me emocionaste bastante. Bueno, Ya entrando en tema, te quiero preguntar dos o tres cositas que están muy discutidas. Primero es, ¿cuánto de sobrepeso podemos aceptar en virtud de cierta actividad física? O sea, ¿hasta dónde la actividad física podría compensar cierto sobrepeso? Me llamó la atención en una de las diapos que vos mostraste en relación con el COVID, que a mayor edad me pareció como que había un menor impacto del sobrepeso. No sé si la vi porque, bueno, pasó rápido. No, yo te digo, Había ahí, un sí. aumento. Sí. No, para terminar, me pareció que la columna de sobrepeso impactaba más en el grupo de menor edad, menos de 60 años, creo, o menos de 65, en relación con los pacientes más añosos. Bueno, eso Sí, es no en el una endpoint primario, que puede ser que en la gráfica de abajo donde hablaba muerte específicamente y lo desagregaba, pero lo mostré más como una cuestión conceptual de que más allá de la condición de diabetes, el tema del peso del paciente estaba directamente relacionado con el endpoint combinado de asistencia respiratoria mecánica y muerte. No quise entrar mucho en la disquisición en sí del estudio, sino del concepto, que creo que es un poco lo que se ha impuesto. Y yo creo que en el tema, yo te soy franco, o sea, el paciente llega a mi consultorio, yo le mido peso, talla y perímetro de cintura. Y de las tres cosas, a lo que más bolilla le doy es al perímetro de cintura, porque es lo que me va a terminar condicionando. Encontrar esos tipos con 27 de índice de masa corporal, pero 104 de cintura, no es infrecuente. Están. Entonces yo a ese paciente lo trato como una obesidad visceral. Y lo pongo, obviamente que tienen condicionantes, son tipos con pobre masa muscular, son sedentarios, tabaquistas, les gusta el alcohol, es perfil del burrero, digamos, ¿no? O sea, bueno, y a ese paciente lo veo con un riesgo alterado, y por ahí es verdad, te encontrás con tipos que están borderline en cuanto a su índice de masa corporal, pero hacen 5 o 6 horas de actividad física. Yo con el grupo que hago deporte, me pasa eso, de tener muchos tipos morrudones, pero cuando los vas a ver son tipos que han desarrollado mucha masa muscular a lo largo de 60 años de hacer actividad física. Entonces tiene un valor relativo el tema del peso. Creo que el perímetro de cintura, como les mostré hoy, en esa review que hace de PRES y que ve cuáles son los que expresan mejor la grasa visceral, cualquier indicador donde vos uses el perímetro de cintura es el que más te orienta. Bien. Y dos partes más de la misma pregunta, y ya dejo lugar a los amigos. Dos cositas más. Uno es, alcohol, ¿es mejor cero que poco, como se ha planteado en los últimos tiempos en algún trabajo que se publicó? ¿O seguimos diciendo que un poco está bueno y mucho no? Esa sería una. Y la otra, bueno, creo que alguno va a hacer esta pregunta. ¿Qué opinás bueno, del planteo del ayuno intermitente y de su impacto en términos de cáncer, de reducción de
la resistencia a la insulina, si te parece que esto está bien fundamentado, si tiene sentido, bueno, plantearlo, si implica algunos riesgos, como en algunos trabajos se plantea de que el no desayunar aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, o sea, pareciera haber evidencia controvertida al respecto. Bueno, esas son las dos partes de la pregunta y eso es todo. Bien, respecto al tema del alcohol, yo tengo un socio en ese tema que es Adrián Baranchuk, que seguramente ustedes lo conocen, Adrián, y con él hemos publicado un par de trabajos, Watching Wine, por ejemplo, o Las 6 caras del consumo de alcohol y la salud cardiovascular. Hicimos una encuesta para médicos para ver qué era lo que pensaban los médicos. O sea que yo tengo una posición tomada al respecto. Y como dije, a mí no me saquen el tenis ni el vino tinto. O sea que yo creo que en aquel individuo que consume, lo que hoy debemos hacer a instancias de la Organización Mundial de la Salud es recomendar la moderación. Moderación es distinto en hombres que en mujeres. En hombres aproximadamente 200 centímetros cúbicos 5 días a la semana, en la mujer 100. No existe una fundamentación en cuanto a evidencia muy clara por qué la diferencia entre hombre y mujer, si bien se asume que puede tener que ver con la forma de metabolizar, digamos, el alcohol. Hay algún estudio al respecto que es por el que yo he tomado como punto de referencia, que compara consumo de alcohol en Belfast y 3 ciudades francesas. Lo que los tipos hacen es un estudio observacional en la cual valoran qué tipo de bebida y con qué modalidad. En Belfast predomina la cerveza, tomar en grandes cantidades los fines de semana. En Francia toman mayor cantidad de alcohol, pero distribuido en la semana, y principalmente consumo de vino. Resultado final, menor cantidad de eventos en las ciudades francesas que en Irlanda. Lo observacional, que es lo que se impone en estas cosas, da la sensación como que podría reforzar el concepto de la paradoja francesa, que ya tiene 50, 60 años, y que haría pensar que puede haber algún efecto beneficioso. Desde el punto de vista del laboratorio, ¿qué corrobora esto? Bueno, básicamente los polifenoles, el resveratrol, todo lo que nosotros conocemos, que después no tiene expresión cuando uno hace intervenciones con ese tipo de sustancias en pacientes, pero sí en laboratorio. O sea que hay por lo menos evidencia como para no tenerle temor a un consumo, digamos, moderado. Pero esto, todas las opiniones son válidas, y los que dicen alcohol cero tienen su fundamento para decirlo. Respecto de lo que me dijiste del tipo de alimentación, ¿no? Creo que de la misma manera que yo lo escuché una vez a Fuster, que dijo, si hay 3 drogas de una familia, una que es la más nueva, a mí no me den la más nueva, denme la anterior, porque por lo menos hay un poquito más de evidencia. Bueno, respecto de estas modas que se instrumentan respecto de dietas para bajar de peso, lo que hay que darles es un poquito de recorrido, pero en la medida que se transforman en no funcionales, uno les va restando un poco de mérito. Creo que este tipo de planteos de alimentación pueden ser transitorias para estimular al paciente que está dentro de un régimen especial y motivarlo para ayudarlo a bajar de peso, pero no lo veo como una cuestión a largo plazo. Creo que la cuestión a largo plazo pasa por la educación alimentaria del paciente, que aprenda a interpretar la diferencia que existe entre lo bueno, lo malo, y lo que no es ni bueno ni malo, pero que hay que darle su justo lugar dentro de la alimentación. Y sigo promoviendo el tema de tener 4 momentos del día para incorporar alimentos en baja cantidad. Creo que el tema
en mi caso particular, hubo un momento que haciendo actividad física yo pesaba 10 kilos más que ahora. Y me hago un examen, me da hígado graso. Yo hígado graso vivo comiendo fruta y verdura. Repito con otro amigo para confirmarme si tenés hígado graso. Dije, bueno, a ver qué estoy haciendo mal, los carbohidratos. Listo. Bajé los carbohidratos y inicié un estilo de alimentación que es arrancar con el desayuno y a partir de ahí comer pequeñas cantidades de alimento y una buena cena con una copa de vino. Resultado final, bajé 10 kilos bajo esas condiciones y el hígado se limpió. Entonces, bueno, si vos me preguntás a mí, yo voy a abogar por actividad física y una alimentación un poco con un esquema más racional. Estás muteada, Rita. Sí, sí. Fernando Corbella. Sí, en primer lugar, agradecerte, Ricardo, la charla que nos diste y volver a verte después de mucho tiempo. Es un placer para mí. Y después te quería preguntar, ¿cuál es el pronóstico de los pacientes con COVID-19 y un índice de masa corporal bajo? Específicamente para mí, ¿no es cierto? Porque yo soy muy flaco y quería preguntarte, ¿cuál es el pronóstico de los que tienen ese índice de masa corporal bajo? ¿Está fumando o no está fumando? No fumo. No fumo. No, yo creo que hay un tema que es claro, que es que el tipo con peso normal respecto del bajo peso o del alto peso, como les mostré en ese metaanálisis sobre 1,5 millones de pacientes, se ve beneficiado. Ahora, en esto de verse beneficiado, esto no es matemáticas. Entonces, como yo te mostré, en el futuro, Fuster, ¿qué es lo que dice? Bueno, la inteligencia artificial va a hacer lo que un médico no puede hacer, que es incorporar información de un paciente desde distintas vías. Y en base a esa grilla de información que se va completando, acercamos al máximo el nivel de riesgo del paciente. Entonces, si hoy tuviésemos que establecer tu riesgo individual, no el colectivo de la gente que pesa como vos y se vio afectado por tal o cual cosa, sino tu riesgo individual, es imposible determinarlo a través del peso y el antecedente de haber tenido una patología. Hay otra serie de elementos, dentro de los cuales algunos hoy nosotros los manejamos, como es toda esta cuestión del metabolismo. Entonces, qué sé yo, podemos medirte a vos el EPA, suponete vos, o podemos ver tu perfil lipídico más en profundidad, pero la realidad es que aún así, no sé cuán cerca estaríamos de acercarnos a lo que es tu verdadero riesgo individual. Quizás mucho más, vos sabés que en el 2009 fui a un congreso y estaba una de las 3 que fue premio Nobel por haber encontrado el rol de la telomerasa, que es esta que participa en el acortamiento de los telómeros, y ella mostró todo el desarrollo de la correlación entre la expectativa de vida y la longitud de los telómeros. Entonces, si vos me preguntás a mí, si yo tuviese que pensar a futuro por dónde puede pasar este tema de los pronósticos, querría saber cuán largos son tus telómeros. Cuanto más cortos sean, peor va a ser tu pronóstico, y eso es muy determinante. Ok, gracias. Gracias, Ricardo. Catherine Blackburn, creo que se llama la médica esta. Catherine Blackburn, sí. Premio Nobel 2009, creo que fue. Gracias. Justo vos querés decir algo ahora, que sé que te tenés que retirar. Estás silenciado. No, pido disculpas, me tengo que retirar hoy hoy es el 29 aniversario de casado, así que tengo un almuerzo ahora en unos minutos con toda mi familia, así que... Pero no sé si te vamos a disculpar. Eso lo vamos a hablar después entre nosotros, a ver qué es lo que hacemos. Como cuando eras mi jefe de residente, Ricardo. Así que para mí es un placer volver a verte después de tantos años y te agradezco tu generosidad de siempre. Te he seguido, pero
volver a verte, aunque sea por esta vía, es un placer y me genera muchos recuerdos de nuestra época de residencia. Así que agradecerte, por supuesto, agradecerte el excelente nivel de la charla y bueno, saludarlos a todos. Nos vemos en la semana. Así que gracias nuevamente y saludos a todos. Chao, Justo. Chao, Justo, felicidades. Gracias. Chao, Justo. Gabriel, ¿querías hacer una pregunta? Sí, no, le quería pedir a Ricardo una opinión con respecto, en los casos de prevención secundaria, a la llamada polipíldora. ¿Alguna observación con respecto a eso? Sí, yo también soy fanático del tema de la polipíldora. Digamos, nosotros participamos en el estudio Focus en Argentina, que era la polipíldora de Fuster. Estuvo acá unos años y después desapareció, y ahora va a aparecer una nueva polipíldora de prevención secundaria que la va a sacar Gador, y bueno, yo creo fervientemente en que ayuda a los pacientes, en la medida que uno puede disminuir la polifarmacia y aumentar la adherencia a los tratamientos, creo que son de utilidad. Paralelamente, esa accesibilidad tiene que ser acompañada por el costo del fármaco. Entonces, si uno logra las dos cosas, creo que los pacientes se van a beneficiar mucho. Hay muchos trabajos ya publicados, porque el grupo Yusuf también tiene algunas polipíldoras fabricadas en la India, dando vuelta. Ya hay muchos estudios que demuestran que mejora la adherencia y disminuyen los eventos. Así que ojalá que nosotros podamos tener alguna polipíldora, digamos, accesible para la gente. Bueno, gracias. Ya está. ¿Está bien, Gabriel? ¿Quieres preguntar algo más? No, gracias, Ricardo. Acá tengo una pregunta que hizo hace un rato la doctora Luciana del Negro, Blanca del Negro. ¿Qué opinas de los omega 3, la toma sistematizada y diaria para mejorar la salud cardíaca en forma preventiva? Y hasta el estudio Reduce It, yo en los omega 3 estaba convencido que era malgastar la plata, digamos, porque si bien desde el punto de vista empírico tenían que traer un beneficio como antioxidante, había participado en un trabajo que fue el Origin con glargina, y tenían las ramas estas de los que recibían los omega 3. Y terminó la rama de insulina con la conclusión de que la insulina por lo menos era segura en cuanto a que no producía hipoglucemias y demás, y siguieron adelante como 2 o 3 años más con el tema del omega 3 y no terminó mostrando nada después de 8 años de seguimiento en 5.000 pacientes. Entonces, el haber participado en ese estudio, nosotros teníamos como 35 pacientes, me quitó expectativas, hasta que apareció el Reduce It ahora, con el icosapentán, con resultados fantásticos, así que uno renueva ahora la expectativa pensando en dosis muy altas. Nosotros teníamos 1 gramo con el Origin, y con el icosapentán creo que pasa a 4, una cosa así. Así que el día que lo tengamos disponibles en dosis altas, hay evidencia como para que los empecemos a utilizar. Antes de llegar a esa instancia, en los pacientes de prevención secundaria, me aseguraría que estén recibiendo dosis altas de estatinas. En aquellos que no alcanzan metas, que se les sume ezetimibe, y en aquellos que no alcanzan metas, plantear la posibilidad de un anticuerpo monoclonal. Entonces, creo que todavía nos falta recorrer todo ese camino en el descenso del LDL que no hemos cumplimentado adecuadamente. Como les mostré en la encuesta para los médicos, 1 de cada 3 no cree en las metas inferiores a 70 de LDL en prevención secundaria. Entonces, si yo tengo un paciente con 100 de LDL, me pregunto, ¿qué le resultaría más beneficioso? ¿Que le dé los omega 3 o que le dé tratamientos más contundentes para manejarle el LDL? Yo creo en esta segunda opción. Bueno,
Gracias. Y también te quiere preguntar Blanca sobre el uso de quelantes. No tengo ninguna experiencia, digamos, al respecto, y la verdad no he profundizado el tema, así que no estaría en condiciones de respondértelo. Bueno, gracias. Ricardo, Daniel. Sí, yo quería, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? De tantos años que nos conocemos. Espero que andemos bien. No, quería primero felicitarte, Ricardo, la charla que diste es excepcional, realmente tocaste todos los puntos, hasta artículos de hace un poquitos meses, y realmente nos has actualizado mucho. Hace 2 semanas tuvimos una charla acá un sábado sobre insuficiencia cardíaca avanzada, y Vanessa, yo le pregunté a Vanessa Gregoretti, que es especialista, ¿viste?, en trasplante, qué opinaba de un trabajo hace muchos años de un italiano que hablaba que solamente con el control telefónico una vez por semana, preguntarle al paciente cómo estaba con la medicación, cómo se sentía, cómo estaba el peso, llamado telefónico, y verlo una vez por mes al médico y tener la medicación, disminuyeron en un 80%, 80 y pico por ciento todos los eventos cardiovasculares duros. Y creo que todo lo que mostraste vos hoy, y tocaste los factores psicosociales, ¿no? Creo que es todo, ¿no? Es bárbaro todo esto de llevar el LDL por debajo de 70 o 70, esto, lo otro, pero lo más importante acá es la felicidad, que es el bienestar, ¿no? Que podemos simplificarlo, salud, dinero y amor, pero bueno, no es así. No. Ahí el estudio que vos decías debe ser el estudio DIAL, que trabajaba Doval y trabajaba, estoy tratando de me acordar los otros que lo acompañaban. Sí, ellos elaboraban en eso hace 20 años atrás. Entonces, uno dice, a veces la evidencia estaba, pero no sentíamos tener la necesidad. Hoy que tenemos nuestros pacientes a distancia, ¿cuánto pagaríamos por tener bien armado el equipo de seguimiento de los pacientes con patologías crónicas? Yo ahora estoy trabajando en ese tema y tratando de desarrollar una experiencia, porque para mí va a ser comenzar, pero yo ya veo que este tema de la teleasistencia, el telemonitoreo, se impone. Entonces, me parece que tenemos que empezar a desarrollar, digamos, estrategias. Para nosotros es más difícil, porque estamos muy acostumbrados a un modelo médico hegemónico, donde nosotros somos patrón y sota, y acá tenés que ampliar al equipo de salud, tenés que trabajar con comunicadores, tenés que incorporar a tu equipo seguramente profe de educación física, el nutricionista, el psicoterapeuta, es decir, tenés que confiar en un trabajo de equipo, ya no es lo tuyo individual. Y entran otras cosas que, como te digo, forman parte de la comunicación. Entonces, me parece que para nosotros, que de nuestra generación, es una curva de aprendizaje mucho más empinada que para las generaciones más nuevas, que son mucho más dúctiles en esto, por ejemplo, del manejo de redes y todo lo demás. Así que bueno, me parece que a nosotros nos agarra con el caballo cansado para generar el cambio, pero hay que hacer el esfuerzo. Exactamente. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Bueno, si no hay nada más, entonces te agradecemos todos, Ricardo, tu participación, y bueno, fue todo, fue muy lindo verte, muy lindo escucharte, hablas muy lindo, aprendimos mucho, yo la verdad que aprendí un montón, y supongo que todos también, así que nos vemos la próxima, seguramente alguna otra vez te vamos a convocar, y bueno, para todos, buen fin de semana, y nos vemos en la semana para los que estamos yendo al hospital. Adiós. Yo te quiero agradecer, Rita, la invitación, a vos, a Gabriel, que hicieron la mediación para
facilitarme participar. Te digo que a mí me ha mantenido muy emocionado todo el día la posibilidad de encontrarlos por esta vía. Ustedes se ven todos los días y yo los vuelvo a reencontrar y me vienen todas las imágenes de hace muchos años atrás. Así que el agradecido obviamente soy yo. Y dos cosas. Una, a Justo no lo vamos a disculpar por haberse ido antes. Y dos, a Alejandro Wagner le ponen ausente sin aviso, porque yo esperaba encontrarlo. Se va a redeprimir porque viene siempre, te quiere Bueno, tanto que sí, se va a redeprimir. sí, vos decirle ausente sin aviso. Bueno, Perfecto. gente, nos vemos. Bueno. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Adiós. Gracias. Chao, chao.